interesa que ustedes comprendan bien esta parte, porque después ya es lo mismo manosa que galactosa que glucógeno, lo que vos digas, le metemos nomás ya acá y sigue la misma ruta. ¿Comprenden la idea, verdad? Si ustedes tienen problemas con esto, van a tener problemas también con galactosa, con manosa, con este, inclusive con las ribosas, que todos vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Eh, pero este es el caracú de este, del metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Porque al final todos terminan ahí. Bueno, nos habíamos quedado aquí. O sea que la formación de gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato. Pero fíjense que el que sigue la ruta es el gliceraldehído fosfato. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, acá, bueno, aquí no dice, pero bueno, acá se nota que gliceraldehído fosfato y dihidroxiacetona fosfato se interconvierten unos en otros. O sea que son isómeros. Por lo tanto, es como tener dos moléculas de gliceraldehído fosfato si es necesario, o bien dos moléculas de hidroxiacetona. ¿Comprende la idea, verdad? Muy bien. Entonces, el que sigue en realidad es el gliceraldehído 3-fosfato y se va a convertir en 1,3-bifosfoglicerato. Fíjese que aquí no se utilizó ningún ATP para meter el grupo fosfato. Por eso que hay una diferencia enorme entre un fosfato y un fosforilo. Químicamente lo es diferente, pero bueno, eso vamos a ver más adelante ahora cuando podamos, o cuando podamos voy a explicar mejor esa parte. ¿Sí? Bien. Y aquí se produce la molécula de NADH. Si ustedes recuerdan, voy a volver otra vez acá lo mismo. ¿Ven? Acá está. Dos moléculas de NADH. Es lo que se produce en la glucólisis. ¿En qué parte de la glucólisis ocurre eso? Aquí. Cuando el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosfato. Acá se produce esta molécula. Esta reacción es reversible. Es decir, que este se convierte en este y este en este. Cuando 1,3-bifosfato, bifosfoglicerato, se convierte en 3-fosfoglicerato, se produce las dos primeras moléculas de ATP. ¿Se acuerdan que se producía 4? Bueno, aquí se produce las dos primeras. Esta reacción es irreversible, ¿eh? Luego 3-bifosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato. Hay una deshidratación y se convierte en fosfoenol piruvato. ¿Se acuerdan del fosfoenol piruvato? Hola. ¿Se acuerdan del fosfoenol piruvato? ¿Qué era? Nosotros lo estudiamos como que, ¿se acuerdan? Nosotros ya habíamos tocado lo que era el fosfonol piruvato, que lo considerábamos como la molécula más energética dentro del esquema que habíamos estudiado. Y aquí está ese, ¿ven? Acá está. Este fosfonol piruvato se convierte en piruvato y libera dos moléculas de ATP. Es decir, dos moléculas de ATP, dos moléculas de ATP. 4, que eran la promesa de haber convertido. ¿Estamos de acuerdo? Esto. Y fíjense que nosotros partimos de una molécula de 6 carbonos, como es la glucosa.
Y ahora estamos hablando de 3 moléculas. Digo, 3 carbonos. Lo que significa que tiene que haber 2. Porque no se puede. ¿Se acuerdan que la ley de la conservación de las masas no puede convertirse en 3 nomás? ¿Y dónde va a estar los otros 3? ¿Comprende la idea, verdad? Dos moléculas de 3 carbonos. 2 moléculas de 3 carbonos significa eso. ¿Ven? Acá tenemos 2 moléculas de gliceraldehído, 3-fosfato, 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, 2 moléculas de 3, 2 moléculas de 2 moléculas, ¿ven? Y 2 moléculas de piruvato. ¿Ven? Piruvato también es de 3 carbonos. Acá está el dibujo que le representa a cada uno de ellos. Este es el del piruvato. Es decir, que de la glucosa se convirtió en 2 moléculas que sería 1, 2, 3 por 2 sería 6. ¿Ven? ¿Qué es lo que dice acá? Es decir, que cada molécula, aquí por ejemplo, una molécula de 1,3-bifosfoglicerato produce un ATP, pero como hay 2, entonces son 2 ATP. ¿Entienden cómo es? La misma cosa ocurre acá. Una molécula de fosfoenol piruvato produce un ATP, pero como hay 2, entonces se pone 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, este sería como un resumen. Y acá está, fíjense lo que, un resumen del metabolismo de los carbohidratos. Fíjense que acá está, ven que uno no es que solamente consume glucosa. O sea, yo no conozco una persona que diga, voy a comerme un gránulo de glucosa. No, se come un pedazo de pan, una torta, qué sé yo. Bien, y ahí están la fructosa, la galactosa, la manosa y la pentosa. Y fíjense que es lo que les digo, acá es la glucosa, esto es exclusivamente de la glucosa, hasta formar piruvato. Pero acá puede entrar la fructosa, la manosa, la galactosa, la pentosa, y acá, por ejemplo, puede entrar el glucógeno, ¿verdad? O almidón, entonces, en el caso de que sea planta. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa son los animales o el humano en particular. El glucógeno, y entra aquí y ya sigue acá. Todo esto entra aquí y ya sigue acá. ¿Ven? Por eso es lo que me interesa que ustedes aprendan bien esto. Claro, de todos los carbohidratos, incluyendo las pentosas, ¿ya? Para que sean de 5 carbonos, que después vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar por parte, pero si nosotros estudiamos esto, fíjense, si nosotros ya estudiamos esto, por ejemplo, cuando estudiemos glucógeno, hasta acá no vamos a estudiar porque el resto ya es igual, pues. Si estudiamos fructosa, lactosa, manosa, hasta acá no va porque el resto ya es igual. ¿Entienden cómo funciona esto? Eso. Bien. Entonces ahora vamos a estudiar parte por parte, ya con todos sus elementos bélicos. Entonces vamos a empezar otra vez. Eso era una introducción para que podamos, porque si nosotros damos todo de entrada así, yo supongo que no van a tener oportunidad ni de preguntar nada. O sea, vamos a tener inconveniente para comprender mejor algunas cosas. Entonces ahora vamos a agregarles los elementos. Fíjense que en la primera parte solamente hablábamos desde el punto de vista del ATP. No sabíamos qué enzima, por ejemplo, participaba ahí, ni qué cofactor. Entonces ahora, ven, esto tiene una lógica también, no es que sea, no es, a ver, no es que el grupo fosfato, acá les voy a explicar mejor lo que es el fosforilo. Yo que ustedes ven mi cursor, ¿verdad? Acá tengo mi cursor. Todo lo que está en rosado, ¿ven? Se le llama fosfato. ¿Estamos de acuerdo? Así mismo como está, se le llama fosfato. O sea que 4 oxígeno, o sea, PO4 sería. Con esta disposición. Pero si ustedes se dan cuenta que esta O que está acá, ¿ven? Este oxígeno, ya formaba parte de la glucosa, ¿ven? ¿Se entiende lo que digo, verdad? Quiere decir que lo que se incorporó es esto nomás, esto.
Y a ese grupo se le llama fosforilo. ¿Comprende la idea? No, ven que se llama fosforilación. Este es un grupo fosforilado. ¿Estamos de acuerdo? Si se incorporara fosfato, se llamaría fosfatado. Porque esto no es lo que se incorporó acá. Este no es que se incorporó acá. Este oxígeno ya estaba presente acá. Acá está. Claro. O sea que o sea, así mismo. O sea que lo que se incorporó realmente fue un fosforilo, no un fosfato. Ahora, que dentro de la molécula de la glucosa sea fosfato es otra cosa. ¿Quién no entendió lo que dije? Muy bien. Supongo que lo que callaron otorgan nomás ya. Bien. Otro detalle que quería mencionarle es que, fíjense ustedes una cosita. Dentro de la estructura de la glucosa, esta es la estructura de la glucosa, el, el OH más expuesto es el del carbono 1. Es decir, que donde tiene mayor posibilidad de que reaccione la glucosa es en el carbono 1, no es en el carbono 2, ni en el carbono 3, ni en el carbono 4, ni el 5, ni el 6. ¿Verdad? Mejor dicho, uno digo. Carbono 6, disculpen. Es del carbono 6. No es el carbono 1, no es el carbono. Muy bien. Entonces, o sea que este actúa como una antenita, por decirlo así. Este sería la casa, ¿verdad? Y esta sería la antena. Entonces, ¿por dónde podemos hacer contacto con la casa? Por la antena, más fácil. Porque esto está más cerradito, más... Por ese motivo, entra el grupo fosforilo en el carbono 6 y por eso se forma glucosa 6-fosfato. No se forma glucosa 1-fosfato, ni 2-fosfato, ni 3-fosfato. Bien. Los elementos que participan para que esta reacción es eh, endergómica. O sea que si yo pongo la glucosa así como está, en presencia de la exoquinasa, no va a ocurrir, o si ocurre va a ser tan lento que no nos sirve. O sea, no existe la energía suficiente como para que ocurra esta reacción. Es decir, es endergónica. Por lo tanto, para que ocurra la reacción termodinámicamente que está desfavorecido y para que ocurra necesitamos que una molécula extraña a la reacción aporte la energía. Y esa energía es el ATP. Esa molécula, quiero decir, es el ATP. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado, ¿cómo que se llama? Reacciones acopladas. Cuando estudiamos metabolismo, estudiamos reacciones acopladas. Esta es una reacción acoplada, ¿ven? Esta es una reacción independiente a esto, solamente que en este caso le incorpora la energía. Entonces, puede incorporarse el grupo fosforilo. Si no se hidroliza este ATP, esta reacción no ocurre. Es una reacción, es termodinámicamente desfavorecida la reacción. Así como tal. Solamente va a ocurrir cuando el ATP se hidroliza. Y la exoquinasa es la que se encarga. En el caso de que sea en el hígado, por ejemplo, es glucoquinasa. Si en los músculos puede ser glucoquinasa o exoquinasa. Independientemente. ¿Estamos de acuerdo? Y luego el cofactor, el que aporta o facilita la reacción, es el magnesio. Es decir, que si no están presentes estos tres elementos, así como está, la reacción es o imposible o muy lenta.
O sea que no es suficiente tener ATP ni isoquinasa nomás. Va a ocurrir la reacción, pero va a ser lenta. Y al ser lenta, esto se va a acumular. Al acumularse esto, va a tener problema el paciente o la persona. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Si alguien no entendió, entonces me tiene que preguntar nomás otra vez y vamos a buscar la forma de explicarle mejor. Una vez que se formó la glucosa 6-fosfato, se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Esta reacción es, como isomérica, son isómeros, o sea que solamente del carbono 6, del fosfato, ven acá, lo que tenemos es que en vez de tener un aldehído aquí en el carbono 5, vamos a tener una acetona. Eso es la diferencia. O sea que son isoméricos. Sin embargo, necesitamos de magnesio, otra vez, y una isomerasa, que en este caso se va a llamar fosfohexosa isomerasa. En este caso. ¿Ven? Y va a convertir la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato o la fructosa 6-fosfato en glucosa 6-fosfato. Eso es indistintamente. Hacia acá o de hacia acá. Da lo mismo. ¿Hay alguna duda ahí? Eso. Bueno, pasemos. Así mismo. Es exclusivo. Porque la exoquinasa es para todas las exosas. Bien, digamos. Entonces la fructosa 6-fosfato, que era la última reacción, para que continúe, ¿eh? se va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato. Y fíjese un detalle. ¿Se acuerdan que le decía yo que la glucosa tenía acá como una antenita en el carbono 6? ¿Cierto? Y por eso se incorporaba aquí el grupo fosforilo. En el caso de la fructosa 6-fosfato, la antenita está en el carbono 1. Entonces ahí es donde se puede incorporar el grupo fosforilo. Entonces este grupo fosforilo va a entrar en el carbono 1. Entonces se va a llamar fructosa 1,6-bifosfato. Este es una reacción también endergónica que necesita el aporte de energía de ATP. Y aquí utilizamos nuestros dos primeros ATP. Y la enzima que va a participar se llama fosfofructoquinasa del tipo 1. Al final, vamos a ver ahora que es bidireccional. O sea que puede participar también aquí. Pero esta reacción es irreversible. Y entonces automáticamente esto se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. Recuerda que acá esto es la fructosa y en el carbono 1 se incorpora el grupo fosforilo y el otro que ya estaba en el 6, entonces 1,6. Fructosa 1,6-bifosfato, porque hay dos bifosfato. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay uno que es el 2. O sea, hay un fosfofructoquinasa de tipo 2, que es lo que traté un poco de decir para no complicar, nomás no me frené para decirlo así. O sea que en realidad esto, ven acá, esto directamente no se puede formar en esto, porque es irreversible, ¿se acuerdan? O sea que fructosa 1,6-bifosfato no se puede convertir en fructosa 6-fosfato, así directamente. Pero sí puede desviarse acá y volver acá. Y en ese caso va a actuar el fosfofructoquinasa del tipo 2, por ejemplo. ¿Comprenden? Muy bien. Entonces tenemos aquí eh, la fructosa 1,6-bifosfato, que era el último producto de la última reacción.
y que va a descomponerse en dos moléculas de 3 carbonos cada uno, y el que lo va a convertir en eso se llama aldolasa. Yo no me acuerdo si les puse un trabajo sobre déficit de aldolasa, por ejemplo. O parece que ese va a la segunda etapa, no me acuerdo cómo era. Bien, la aldolasa, fíjense que esto es reversible, o sea, es decir, que este se puede unir a esto y se convierte otra vez en fructosa a unos 6 bifosfatos, o bien se convierte otra vez en estas dos moléculas. Es indistinto. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? Y esto ya no hay necesidad de explicar tanto, porque ya les expliqué hace rato que esto, ¿ven? Esto es la acetona ¿se acuerdan que la fructosa tenía una acetona y que era la glucosa tenía un aldehído en el carbono 1? Y la acetona en el carbono 2 tiene una acetona. Y esta es la acetona, ¿ven? Entonces queda así, como se partió por la mitad. Yo siempre digo que es como que los grupos fosfatos son medio pesados y ¡puc! Le rompe por la mitad a la fructosa. Entonces queda de esa manera. No queda como dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, sino queda como una molécula de dihidroxiacetona fosfato y otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Eso es la... Sin embargo, estas moléculas son interconvertibles entre ellas, porque son isómeros. ¿Ven? Aquí. Sí, más o menos, así mismo. Bien. Bueno, entonces, esto que le decía un poco, este es dihidroxiacetona fosfato y se puede interconvertir o este en este o este en este. Y ahí tenemos la triosa fosfato isomerasa, que es la que va a ¿Se acuerdan que yo les había dicho que para continuar, porque esto puede tener otro destino, que después vamos a ir a ver, ¿verdad? Y nosotros lo que vamos a ver es el destino de ¿dónde vaya a parar esto? En este momento lo vamos a considerar como si fuera que todos, a ver, lo vamos a considerar como si fuera que dos moléculas de esto es lo que produjo la ruptura de esto. ¿Se entiende la idea, verdad? Realmente no es así, pero como son interconvertibles, o sea que de acuerdo a la necesidad de la célula, se puede convertir este en este, y entonces es como si fuera que da dos moléculas de esto. O si la necesidad es mayor, el destino de entonces este se convierte en esto y es como si fuera que da dos moléculas de esto. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces tenemos aquí, porque este es el destino, este es lo que vamos a seguir. Bueno, de esta manera, ¿ven? Esta es la explicación, nomás se rompió por la mitad y esto queda acá y esto queda acá, ¿ven? Por eso se llama así. Es lo que les expliqué hace rato, pero sin el gráfico. Entonces, seguimos con el destino del gliceraldehído 3-fosfato. Como si fuera que tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Acá se incorpora un grupo, acá sí se incorpora un fosfato, ¿ven? Así, el fosfato completo. Porque este es el fosfato. Así como está pintado. ¿Ven? Y se va a meter aquí donde no hay O, ¿ven? Aquí. ¿Ven la diferencia? Cuando se incorpora un fosfato y que cuando se incorpora un fosforilo. Sí, en realidad, si nosotros vemos, en este caso se incorpora un fosfato inorgánico, lo que conocemos en los libros, ustedes van a leer como PI. PI, ¿verdad? I minúscula, P mayúscula. Y tiene que ver, sí, con su carga y su estabilidad. Entonces vamos a tener acá, ¿ven? ¿En qué carbono va a entrar acá? Si este es el carbono 1, entonces este va a entrar en el carbono 3. ¿Ven? Y entonces vamos a tener 1,3 bifosfoglicerato.
Este era gliceraldehído y el aldehído se convirtió en glicerato. ¿Ven? Porque se incorporó un grupo fosfato. Bifosfoglicerato. Es como decir acetato, fosfato. ¿Está bien? Glicerato. Es una sal. Y aquí se produce la primera reducción del NAD. Niacin adenin dinucleótido. Se redujo. ¿Ven? Para que se reduzca una molécula, que era lo que le tenía que pasar. No. Una molécula cualquiera. Perder oxígeno. No, el intercambio de de electrones, ¿qué le tiene que pasar? Desde el punto de vista de intercambio de electrones. Cuando una molécula se oxida o un átomo se oxida o se reduce. A ver, Pertile, vos acertaste la vez pasada. ¿Qué pasó, profe? Es cuando capta electrones, bro. O se ¿Cuándo? oxida es cuando capta, o sea que capta electrones. Y se reduce es cuando pierde, No, al ¿o revés. no? Al revés. Bueno, al revés. Perdón, la dislexia. Bien. Profe, ¿te Bien. puedo pedir algo? Así. ¿Por, Porfa, no me preguntes más nada. De bioquímica sí, pero en inmuna no me preguntes nada. por Porfa. qué? ¿Por qué, digo? Y pelada, profe, yo no sé nada de inmunología. ¿Y qué bio tienes? Para aprender costamos. Nada No, con profe, nadie. Yo con ni te veo. me haces pasar pelada. Dale, sin problema. Bien. Fíjense que dice reducido, ¿verdad? Y tiene un hidrógeno. Ven acá. Parece una contradicción. El hidrógeno o el protón no tiene electrón, ¿o sí? ¿El protón tiene electrón? No, bro. No, el protón es solo un protón. El No protón, tiene. por eso se llama protón. Bueno, si ustedes ven aquí, la primera pregunta que a ustedes le tiene que surgir, pues, es, pero ¿y por qué acá tiene H si ese es un protón? ¿Ven? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Y sin embargo dice que se redujo. Si se redujo quiere decir que tiene electrones. Y le ponen un protón. Va a ser que tiene protón en el contra de electrón. Por lo visto ustedes Es no que en tienen. estado neutro tiene que tener uno y uno. Claro, en estado, sí, en estado, pero nosotros no podemos tener en estado metálico nada. Esto ocurre en las células. Vos no vas a poder tener hierro metálico dentro de tu célula. Sin embargo, tenés hierro, ¿verdad? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y pierde el electrón para formar el enlace. Claro, pero si nosotros decimos pierde, tiene que oxidarse, pues. ¿Entiende la idea? El concepto básico de oxidación es perder el electrón. ¿Está bien? Y ganar electrón es reducirse. Lo más lógico sería que, fíjense que acá, este está positivo. ¿Ven? Y ahora, en teoría, este es menos uno. ¿Me entiende lo que quiero decir? Porque ganó electrón. Se redujo. Y sin embargo está representado por una H, que es la contradicción, ¿verdad? Hago esta aclaración porque a mí me costó averiguar eso algo así como 6 años. Porque no le podía encontrar la lógica. Como yo soy el señor de las lógicas, ese no tiene lógica para mí. Entonces, no querés esperar 6 años, ¿verdad? Bien. Porque en realidad este es un hidruro. Este. ¿Se acuerdan de los hidruros? Hidrógeno con carga negativa. O sea, todo lo que es uro es carga negativa. Exactamente.
Y este es un hidrógeno con carga negativa. Exacto. Entonces a eso se le llama hidruro. La única explicación, si nosotros volvemos otra vez aquí, voy a volver para que, ¿ven? Son transportadores de electrones, ¿ven? Electrones transportan. Es decir, que se tuvieron que haber reducido para que pueda transportar electrones. Si no, no hay forma. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bueno. Acá. Muy bien. Y entonces acá producimos la primera molécula de NADH reducido. O sea, NADH por eso ya es reducido. NAD reducido. Esta reacción está catalizada por una oxidasa que se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es también reversible, es decir, puede otra vez esto liberar el grupo fosfato, convertirse otra vez en gliceraldehído 3-fosfato, o bien, en este sentido, y convertirse en 1,3-bifosfoglicerato. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que acá ya no participa, no necesita magnesio ni nada, ningún electrolito. Luego, 1,3-bifosfoglicerato en presencia de adenín difosfato, ADP, va a formar lo que conocemos una molécula de 3-fosfoglicerato, que sería este. Gliceraldehído fosfato, ahora se llama 3-fosfoglicerato. ¿Por qué no es más? Porque acá ya dejó de ser. ¿Se acuerdan que acá este tenía que ser difosfato aquí? Y dejó de ser difosfato. Luego, entonces se llama 3. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, fosfato. 3-fosfoglicerato. Y acá producimos un ATP. Por cada molécula de este producimos un ATP. ¿En dónde era que producimos otra vez la primera? El NAD y luego ATP. El primer ATP. ¿Cuántos ATP tenía como que producir? Hasta el final, hasta la formación de piruvato. 4. Muy bien. Y este es el primero. Pero que en realidad es el segundo, ¿verdad? Eso, ahí. Muy bien. ¿Cómo? No, este todavía no. ¿Ah? El neto se mide cuando llegamos a piruvato. Este es el primero. O sea, el segundo. O sea, la primera vez que se produce, pero 2. ¿Estamos? Muy bien. Esta reacción es ligeramente reversible. No, es totalmente reversible. O sea que está favorecida en este sentido. ¿Ven? La flecha está indicando que, sin embargo, también indica hacia acá un poco. Es decir, que si este se vuelve a hidrolizar, es probable que una parte de esto se convierta otra vez en esto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero es más lento y es menos favorable. Termodinámicamente es menos favorable. Luego, la enzima que participa aquí, conjuntamente con un cofactor, que es el magnesio, fosfoglicerato quinasa. Supongo que ustedes ya estarán siendo conscientes de la importancia de medir magnesio en un paciente con sospechas de diabetes, por ejemplo, o con posibilidades de tener diabetes, o prediabetes que algunos le llaman. Acá, 3 veces ya estamos usando, ¿saben? O sea que casi en todas las reacciones participan. Acá, ¿ven? Luego este 3-fosfoglicerato, que era el último producto más un ATP, se va a convertir en 2-fosfoglicerato, que aquí participa otra vez el magnesio, y aquí hay una mutasa, ¿ven? Es decir, que este va a trasladar aquí.
Este fosfato va a trasladar aquí en 2, de 3 a 2. Y por eso se llama 2-fosfoglicerato, con la participación del magnesio. Todos me siguen, ¿verdad? ¿O no? Sí. Si vos estudias en la parte de encima, vas a ver que genéricamente hablando, las enzimas capaces de introducir un fosforilo en una molécula se llaman quinasas, genéricamente. Y luego puede ser, por ejemplo, glucoquinasa, hexoquinasa, lo que te digan quinasa. Es decir, si acá en esta reacción, que 2-fosfoglicerato se va a incorporar un ATP, entonces acá tendría que 2-fosfoglicerato quinasa, se llamaría, porque sobre esto va a actuar. ¿Entienden? Acá, ¿ven? Acá tenemos 1,3-bisfosfoglicerato, fosfoglicerato quinasa, ¿ven? ¿Comprenden la idea? So, aquí bueno, ya pepillamos. Acá. No, acá no. Acá en quinasa. Y acá está. Y claro, pero atender, aquí acá tenemos un ADP. Y ahí incorpora un fosforilo, ¿eh? Y se convierte en ATP. Quita de 1,3-bisfosfoglicerato, incorpora. Por eso que es importante entender y tratar de sacar esa idea de que ATP es una energía, es una molécula, como cualquier otro, solamente que es una molécula energética. Entonces, aquí el ADP, que es una molécula, incorpora un grupo fosforilo y se convierte en ATP. ¿Ven? Por eso es quinasa. ¿Se entiende, verdad, la idea? En este caso, se llama fosfoglicerato quinasa porque sacó de aquí y metió aquí. Porque hay veces que, por eso que el nombre genérico a veces no es tan sistematizado. Por eso se usaba esos otros nombres que habíamos mencionado. Pero sin embargo es mucho más práctico porque es fácil de reconocer. O sea, no es tan complicado. El mutasa que ya vimos. Bien, aquí hay una enolasa, ¿verdad? Que es, solamente hay que saber que es un enol, ¿verdad? Eso es más lo que hay que saber. El enol es la posición que tienen los dobles enlaces. Fíjense que acá, por ejemplo, tenemos un OH y se llama 2-fosfoglicerato, pero si participa una enolasa, que lo que va a hacer es deshidratar, va a formar aquí el doble enlace, ¿ven? Y el OH, acá está el OH. Este hidrógeno más este OH va a desaparecer y va a formar aquí un grupo enólico. Y por eso se llama fosfoenol, ¿ven? Enol piruvato. ¿Se entiende la idea? Y en este caso participa una enolasa. Y esta es ¿cómo se llama? La molécula más energética que habíamos hablado, ¿ven? Fosfoenol piruvato. Más conocido como PEP. O sea, PEP. O sea, P, ahí está, fosfo, enol, piruvato, PEP. Bien. Esta reacción también es reversible. Este fosfoenol piruvato, bueno, acá, en presencia de un ADP, va a producir una molécula de piruvato. ¿Ven? Acuérdense que esto hay que multiplicar siempre por 2. Porque esto es 2. ¿Se entiende? Quiere decir que acá tenemos nuestro segundo ATP. O sea que
sería el cuarto, porque hay que multiplicar 2 por 1, 2. Más 2 del anterior, tenemos 4. Acá se completa. Y acá tenemos el piruvato. Y fíjese un detalle aquí. Piruvato quinasa. Es decir, en este caso lo que invierte un poco porque en realidad me metió en ADP el fosforilo, pero le llama piruvato. Piruvato quinasa. Saca del piruvato, mete aquí. Y miren aquí los electrolitos que participan. Magnesio y potasio. Es decir, el nivel del potasio. Bueno, el día que nosotros demos otra asignatura, ¿cómo se llamaría? Bioquímica clínica. Hay una, vamos a explicar, y para eso hay que saber un poco de esto, hay que recordar, hay que explicar, voy a explicar que el potasio, por ejemplo, tenemos disminuido en una, ¿cómo se llama? En una alcalosis, ya que cuando el pH sube demasiado de la sangre, automáticamente el potasio entra y salen protones para tratar de equilibrar. Entonces, disminuye también el metabolismo de los carbohidratos, en este caso de la glucosa. Y también cuando baja el pH, la exoquinasa, por ejemplo, se inhibe a cierto pH. Entonces también se altera. Es decir, por ese motivo, cuando se hacen controles de pacientes terapizados, gasometría, electrolitos y glucosa, como mínimo. ¿Verdad? Claro que, señor. No, el pH, así como, eso es como preguntarme a mí, a ver, en Ciudad del Este, ¿cómo se mide los terrenos? Y en hectáreas, y en Asunción, y en hectáreas, y en Inglaterra, capaz que sea diferente porque los ingleses son raros, ¿verdad? Pero se usa otro mecanismo nomás, pero sigue siendo superficie. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que el pH se puede medir en la sangre, se puede medir en el agua, se puede medir en la orina, se puede medir en líquido cefalorraquídeo, en líquido pleural. El pH pues, es una forma de medir la cantidad de protones que hay en un líquido. ¿Se entiende, verdad? Y entre 5 y 6 es ligeramente ácida la orina. La orina siempre, excepto para en aquellas personas que son veganos o vegetarianos, puede tener entre 7 y 8. Pero ese es por el esquema de la alimentación. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la orina se encarga de eliminar o retener los excesos de protones que pudiera tener en la sangre. Cuando vos producís muchos protones en la sangre, entonces tiene que ser eliminado por la orina. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo va a ser la orina? Ácida, porque se produjo gran cantidad de protones en sangre, lo cual se va y para en los riñones y los riñones eliminados por la orina. Ojo, bueno. Ahora, un paciente que no orina, por ejemplo, no tiene forma de eliminar esos protones, va a bajar su pH y se va a complicar. Bien, entonces aquí tenemos, y fíjense que este también es una reacción irreversible, es decir, que el piruvato en estas condiciones nunca va a formar fosfonol piruvato. Y acá se forma el ATP. Fíjense que acá la reacción es, la energía de la reacción es de menos 31.4, que es altísimo. Bien. Luego, que no hay necesidad que ustedes sepan, pero sí que no le voy a preguntar. La tautomerización
¿Qué significa esto? Significa que el piruvato, la forma enólica, acá está el enol, ¿ven? Se va a convertir en piruvato, forma de ceto, acá está. Y esto es un equilibrio que es entre este y este, entre este y este. Están favorecidas esta forma, que es la cetólica, es decir, que el piruvato, o el ácido pirúvico, tiene un grupo carboxilo, un grupo carbonilo y un grupo metilo, y de 3 carbonos. ¿Está bien? Este sería el piruvato enólico y este sería el piruvato cetólico. Nada más. Bien. En el caso de que no haya mitocondria o no haya oxígeno o ambos, entonces este piruvato, el piruvato, se va a convertir en lactato por una oxidasa que se llama lactato deshidrogenasa, más conocido como LDH. Esta enzima LDH es un marcador de, ¿cómo se llama? De actividades anaeróbicas. Es ICUPA en términos prácticos en la clínica. ICUPA que, por ejemplo, un infarto va a producir gran cantidad de lactato deshidrogenasa. ¿Por qué? Y porque usted tiene idea de lo que es un infarto, ¿verdad? En el caso de que sea el corazón, ¿verdad? Porque el infarto vos puede tener en cualquier parte. Puede tener infarto cerebral, puede tener infarto del hígado, infarto muscular. O sea, en el caso de que sea... Pero viste que vos puedes tener infartos parciales. Y tener el corazón, por ejemplo, un infarto cardíaco, y vos podés tener, por ejemplo, en el pericardio, por ejemplo. Pero no deja de ser infarto. Es decir, colapsa ese músculo. Al colapsar, ya no llega sangre en los tejidos, y al no llegar sangre en los tejidos, ¿cómo es la glucólisis? Anaeróbica. ¿Entiende la idea, verdad? Bien. Es decir, esta enzima se suele utilizar mucho, no es que sea como marcador de infartos cardíacos. Pero también hay que tener cuidado de usar esto. ¿Por qué? Por lo que le dije, porque vos puedes tener un infarto en cualquier parte del organismo. Y igual te va a producir elevación. Inclusive una hemólisis te produce elevación de lactato deshidrogenasa. Adivinen si los glóbulos rojos no pueden, ¿cómo se llama? No pueden utilizar el oxígeno porque no tienen mitocondria. Entonces, ¿cuál va a ser la vía que va a utilizar dentro de lo que se llama la glucólisis y la formación de lactato? Entonces, ¿cuál va a ser la enzima abundante dentro de los glóbulos rojos? Lactato deshidrogenasa. ¿Qué pasa si se rompen esos glóbulos rojos? Y se va a liberar lactato deshidrogenasa en sangre, que al medir va a tener elevado. ¿Entienden cómo funciona eso? O sea, es interesante cuando vos esto relacionás con la clínica de algún paciente de una situación patológica. Y es así mío, así. No. Hay dos situaciones, uno que se llama HDL y otra es LDH. Ahora estamos hablando de LDH. HDL era del colesterol, profe, ¿verdad? HDL es la fracción del colesterol. El colesterol pues, se divide en 3 partes, ¿verdad? HDL, LDL y VLDL. ¿Verdad? Esos son fracciones del colesterol.
En este caso estamos hablando del LDL, del LDH como enzima, que es totalmente otra cosa. Es decir, que este no es una determinación que se pueda pedir nomás a un paciente cuando se da un control. ¿Entienden? A no ser que vos ya sepa más o menos la patología y querés saber cómo está esa parte. Entonces, bueno, eso es otra historia. Pero vamos a suponer que yo me voy a consultar con ustedes y ustedes me van a hacer los estudios laboratoriales y me piden esto. ¿Y por qué te van a pedir esto? Y no sé, porque yo me voy para control nomás. Pero vos tenés algún problema muscular, algún problema cardíaco, algún problema. No, no, yo no tengo nada, yo de control. Eso significa que el médico que pidió, medio que no entiende mucho lo que pide, ¿verdad? ¿Entiende lo que digo, verdad? Pide porque sabe que existe eso, ¿verdad? Pero no es común pedir eso. O sea que sería en situaciones muy particulares se pide. Pero fíjense un detalle también que le voy a adelantar algo de esto, ¿verdad? Vamos a suponer que es la discusión que yo siempre tuve, ¿verdad? Ahora ya no me discuto más porque ya se cuela, ¿no? Pero el laboratorio del hospital, en el hospital donde yo trabajo está en el 6º piso. Si nosotros decimos que el LDH aumenta en actividades musculares, por ejemplo, y un paciente se sube al 6º piso para hacerse su análisis, adivinen qué valor va a tener esto, ¿verdad? Va a estar alterado, no, profe. Está alterado. Claro, sí, claro, porque, claro, fíjense, claro, exactamente. Fíjense que si nosotros tuviéramos oxígeno y mitocondria, este piruvato automáticamente entra en el ciclo de Krebs, o sea, sería mitocondria, entra ahí, forma acetilcoenzima A y va. Pero como no hay oxígeno o no hay mitocondria, la opción que tiene es irse a formar lactato. Este lactato es el responsable de los dolores musculares post ejercicio. Es decir, que el ejercicio que hiciste, gran parte fue anaeróbico. Por eso que producís gran cantidad de lactato y luego Neratamba y T. Y se va a formar 4 ATP, así como habíamos dicho al principio, ¿eh? De los cuales 2 nomás en realidad son utilizables porque 2 hay que devolver lo que utilizaste al principio. ¿Se entiende, verdad? No, no. Siempre es 4. El neto ya es 4, o sea que el total de TP que se produjo hasta formar piruvato es 4. Pero hay que devolver 2 que vos ya utilizaste. ¿De acuerdo? Para empezar la glucólisis, para que la glucosa se convierta en glucosa 6-fosfato y para que el glicerato se forme 1,3 bifosfoglicerato, se utilizó 2 ahí. Entonces, pues si vos producís el total 4, 2 tenés que devolver. Es igual que el que yo le dije, vos compras un boleto de la lotería por 10.000 y el premio es 20.000, en realidad lo que ganaste es 10.000. ¿Entienden? Bueno, esto es lo mismo. Vos produciste 4, pero 2 utilizaste. Entonces en realidad es 2. Bien. Entonces, si ustedes se fijan acá, esta reacción es ligeramente reversible. Es decir, que es más favorecida la formación de piruvato que la formación de la formación de lactato que de piruvato. Y también lo que sucede es que al ocurrir esto se va a formar NADH en esta dirección y NAD en esta dirección. Es decir, que la consumición de esto va a ocurrir en esta reacción, en esta misma reacción. A ver si voy a hacer una pregunta así práctica, que comúnmente las personas que van al gimnasio, por primera vez, por supuesto, o sea, por primera o segunda vez o tercera vez,
¿Cuánto tiempo le dura a usted el dolor los dolores musculares después del primero, segundo o tercer día de haber ido al gimnasio, al gym? Una semana por ahí, bro. Mm. Desde oye, te asocio. 5 días por ahí a mí me duele. 5 días por ahí te duele. 3 días. 4 a 5 días por ahí, doctor. Entre 3 y 5 días realmente dura, ¿verdad? Y fíjense que si ustedes empiezan a imaginarse que el responsable de esos dolores es esta molécula, esta que está acá. Y fíjense que acá, ven, para que esto desaparezca tiene que convertirse otra vez en este. ¿Entienden la idea, verdad? Pero la reacción está más favorecida en este sentido que en este. Es decir, que vos formás esto en un día. O sea, en horas, no que en un día. En horas, porque uno pues no hace ejercicio todo el día. Ponerle que hacer 1 hora y media. O sea que en 1 hora y media vos producís este, ¿verdad? Y esto para que se convierta en esto tarda entre 3 y 5 días. ¿Entienden la idea, verdad? Porque una vez que esto desaparece de acá, ya no duele más. Quiere decir que se convirtieron todo esto acá. O también tiene otra vía, que después vamos a estudiar, que sería otro mecanismo, que esto se va, por ejemplo, otra vez al hígado y se convierte otra vez en glucosa. Sería una de las otra vía. Pero de igual manera es más lento. Pues si no, pues al día siguiente, o sea, vos descansás 12 horas, vamos a suponer que te vas a las 6 de la tarde al gimnasio. Y después al día siguiente te levantás a las 7 de la mañana. Más o menos 12 horas ya pasó, ¿verdad? Y ahí recién vos sentís los dolores. O sea, que en realidad no sentía porque estaba dormido o dormida. Pero nena tan baiteina, ¿verdad? Y después tiene que pasar entre 3 y 5 días para que desaparezca el dolor. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, se cumple estrictamente lo que dice acá, que esta flechita que es más lenta, de acá, está desfavorecida esta reacción, pero ocurre, no es que no ocurre, y desaparece esto. La otra forma de hacer desaparecer es, por ejemplo, tomar mucha agua y hacer mucho más ejercicio, o sea que seguir haciendo ejercicio. Porque después del tercer día más o menos, ya no duele más, o sea, vamos a hacer así. La primera vez, vamos a suponer que te va, única vez te va al gimnasio y después ni a tan de joven. No te vas más. Y tardas 5 días o 6 días, dependiendo de si sos medio gordito o gordita, un poco más. Luego, si no te vas más, tarda ese tiempo. Ahora, si te vas otra vez al día siguiente y cada vez te duele menos, y más rápido desaparece. Primero, porque hace más ejercicio y segundo, que toma mucho líquido. Porque esto también ocurre en la rhabdomiólisis, que es una patología por falta de hidratación, generalmente. A veces también desencadena de forma idiopática que es muy rara. Entonces, esto no tiene un tratamiento medicamentoso, sino lo que tiene es una hidratación a lo que da lugar, a todo lo que da. Así únicamente se recupera el paciente. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre este tema? ¿Entendés? Ponámosla hasta acá lo que dicen los libros y lo que nosotros sostenemos, que hasta piruvato es glucólisis. Después vamos a estudiar ahora la oxidación del piruvato, que va a tener 2 destinos. Acá estudiamos el primer destino, el otro, o sea que la formación del lactato, en caso de que no haya oxígeno o mitocondria. ¿Qué era lo que le iba a decir? Le iba a hacer una... Ya no. Bueno, es muy interesante esa acotación. Es muy importante entender de que para que una molécula sea utilizada
pueda entrar y ya no pueda salir. O pueda salir nomás, pero que ya no pueda entrar, que también puede ser. Porque puede ser que, por ejemplo, productos de algunas reacciones bioquímicas dentro de la mitocondria ocurra en la mitocondria y luego se completa en el citoplasma. ¿Se entiende, verdad? Por ejemplo, la síntesis de hemoglobina, por ejemplo, es así. O sea, comienza en la mitocondria, se continúa en el citoplasma y vuelve otra vez a entrar, pero como otra molécula, no como la misma molécula. O sea, que es decir, que una molécula que entró ya no puede salir, a no ser que se convierta en otra. Y ustedes van a ver ahora cuando entremos en el ciclo de Krebs, eso va a ser así. Por ejemplo, el malato con bueno, fue el nombre. Uno entra y el otro sale, pero se tiene que interconvertir únicamente. Bien. Entonces, hasta aquí es glucólisis. Luego nosotros los dividimos, de hecho que es así, oxidación del piruvato, que sería, o en algunos libros dice destino del piruvato, que sería lo mismo. Entonces, este es el primer destino, la primera posibilidad, no es que sea el primero que va a ocurrir, es la primera posibilidad. Y probablemente en la otra clase vamos a estudiar la segunda posibilidad. ¿Entiende la idea, verdad? Bien, esto sería en células humanas o animales superiores sería. Pero en microorganismos, el piruvato, ¿ven? Acá, se va a convertir en acetaldehído y al final se va a convertir en alcohol. Serían las bacterias productoras de alcoholes. Pero fíjense que acá ya no se produce más ATP. Hasta acá nomás se produce ATP. Hasta piruvato. No importa que sea aeróbico o anaeróbico. Eso es independiente. Sin embargo, aquí las bacterias producen alcohol. En contrapartida, nosotros producimos lactato. Esa es la diferencia. ¿Ven? ¿Está todo bien? Bueno. Bien. Menos 25. Ese es muy importante. ¿Verdad? Menos 25. Claro, porque si es 25 significa que necesitas mucha energía. En este caso, se libera mucha energía. Por eso que cuando estudiamos bioenergética habíamos hablado que la energía libre de Gibbs negativo es la energía libre. Y si es positivo es por lo que se necesita. ¿De acuerdo? O sea que no se pone positivo en realidad, no se pone nada nomás. Si es negativo, se pone negativo. Pero si no somos de nada, se supone que ya es positivo, ¿verdad? Bien. Esto ya dijimos gran parte, ya no vamos a decir más. Bueno. Voy a decir hasta acá y después, porque después ya continúa la parte de regulación. ¿Por qué estudiamos también la regulación? Y porque resulta que un metabolismo o una ruta metabólica que no se puede regular, ese es el problema. Ese es un problema, va a ser patología, la persona va a morir. Se desregula el sistema metabólico y la persona no tiene forma de sobrevivir. Bien. Entonces, existen algunas enfermedades enzimáticas o déficit en la deficiencia enzimática en la glucólisis. Por ejemplo, la piruvato quinasa. ¿Dónde estaba la piruvato quinasa? Vamos a mirar por otra vez para que... Ahí. El que convierte el piruvato quinasa, convierte el fosfoenol piruvato a piruvato. Esta enzima, ¿ven? Hay déficit. Entonces, eso podría producir, no es que podría, produce anemia hemolítica. Es decir, que los glóbulos rojos, ¿se acuerdan que habíamos hablado que los glóbulos rojos no tienen posibilidad de tener alternativa de dónde va a ir el piruvato? El piruvato se va a ir a formar lactato.
nada más. Entonces, cuando hay déficit de piruvato quinasa, ese glóbulo rojo no tiene posibilidad de continuar porque se frena todo el proceso. ¿Y qué le ocasiona eso? Hemólisis, se rompen los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan que le decía yo que eh, eh, uno de los componentes más importantes enzimáticamente hablando era el LDH en los glóbulos rojos, en cuanto a la cantidad, ¿verdad? Entonces se va a elevar eso. Bueno, en algunos tumores también la glucólisis es de muy alta velocidad que produce más piruvato de lo necesario en el ciclo de Krebs. Entonces hay acumulación de ácido láctico. Es decir, que las células tumorales tienen un metabolismo muy acelerado, por eso que crece más rápido de que las células normales. Es más, las células tumorales no tienen un efecto que se llama efecto de contacto, en donde las células normales cuando tienen contacto con otra célula ya no crece más. Las células tumorales perdió eso y crece y no respeta al otro. Y como tiene más nutriente que oxígeno, entonces produce más ácido láctico. ¿Se acuerdan que el ácido láctico se producía este, por ausencia de oxígeno? Lo que le iba a preguntar es que, ¿cuál sería la explicación lógica del por qué, por ejemplo, un jugador de fútbol, de Olimpia, por supuesto, hace ejercicio y no le duele nada? Yo me subo la escalera y me duele todo. ¿Cuál sería la explicación lógica? Creo que en simple palabras, profe, no sería porque el cuerpo se acostumbra al trabajo físico. Sí, podría ser. Pero si vamos a dar una explicación bioquímica, por ejemplo, a eso, eh, ¿qué podría ser? Se produce más piruvato que lactato, bro. ¿Y cuál sería la causa? Consume más agua. Presencia de oxígeno. ¿Y por qué ese jugador de fútbol? Puede ser cualquier deportista, ¿verdad? Pero vamos a suponer un jugador de fútbol y yo, jugador de fútbol y yo, ¿verdad? Creo que está en mejores condiciones de su sistema cardiovascular, Cardiovascular. ¿Qué significa eso en términos prácticos? O sea que, que fluye yo, más rápido y mejor el oxígeno. ¿y por qué? ¿Qué significaría en mejores condiciones? Más irrigación, menos grasa, más músculo. Eso sería, ¿verdad? Claro. Bueno, está de más decir, ¿verdad? De que una persona que no hace mucho ejercicio, o si hace muy poco, tiene más grasa que músculo. ¿Se entiende, verdad? Eh, por supuesto, ahí está, esa es la explicación. Porque si no hay vascularización, no llega el oxígeno. Si no llega el oxígeno, por supuesto se va a producir más lactato. Si se produce más lactato, ese cuerpo tiene menos energía. ¿Ven? Entonces se entiende por qué un futbolista, por ejemplo, puede correr 90 minutos y yo apenas puedo correr 10 minutos. ¿Comprenden la idea, verdad? No es que solamente por una cuestión porque se puede tu pata, sino también los músculos no me responden. ¿Por qué? Porque no hay vascularización, la energía que yo produzco en esos músculos es bajísima, o sea que 2 ATP en contrapartida el futbolista está produciendo 38 porque está bien vascularizado, o 32, como quieran. Está produciendo, o sea, prácticamente la glucólisis está siendo más eficiente que el mío en cuanto al punto de vista energético y no produce lactato, sino produce CO2 y agua, suda mucho más. Ustedes saben que esos jugadores de fútbol en 90 minutos pierden como 2 kilos por sudor, nomás. O sea, altísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿entienden la idea, verdad? ¿O no? Lo compliqué más.
No, o sea, te duele menos. Siempre te va a doler un poco si es que no estás acostumbrado. Ahora, si vos ya estás haciendo, por ejemplo, el quinto día y estás haciendo el mismo ritmo, así lentamente, ta, ta, ti, ta, 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 bueno, bueno, esto también es importante entender de que la acumulación de ácido láctico muscular no es que eh, no pasa nada con esos músculos sufren. Es decir, que si vos le forzás, lo más probable es que sufras una especie de, ¿cómo se llama? Air. Y eso es un poco más complicadito. ¿Por qué? Y porque resulta que ese ya es consecuencia de la acumulación de ácido láctico. ¿Se entiende? O sea que eh, a medida que vos te vas acostumbrando al ejercicio, no solamente se fortalecen los músculos por el ejercicio en sí, sino porque se fortalecen porque la fuente de energía es mucho mejor. Aparte de eso, ustedes tienen que tener en cuenta que los músculos tienen memoria, no memoria cerebral. Pero si ustedes se dan cuenta, si ustedes se fijan, mejor dicho, ustedes están acostumbrados a hacer 25 lagartijas, qué sé yo, no sé, un ejercicio X. Y después dejan de hacer un año. Por supuesto, 25 no vas a poder hacer al principio, ¿verdad? Pero si es el mismo ejercicio, en 2 o 3 días vos ya podés recuperar otra vez tu nivel de hace un año. Porque tus músculos tienen memoria. ¿Se entiende la idea, verdad? Muy bien. Me gustaría dejar acá. Si no hay ninguna pregunta que quieran hacer. Profe, yo te mandé un correo, ¿será que puedes mirar después? Sí, ¿de qué se trata tu correo? De mi trabajo es, profe. ¿Qué tema era tuyo? Celulosa y glucógeno en bioquímica. Vale. ¿Y en mi correo personal o cómo es? O en En el correo que vi que estaba en la plataforma. la biogina, eh, ese correo. Creo que, ¿cómo se llama? Sol tiene mi correo, el correo que uso a título personal. Sí, profe. Sí. A ver, disculpa, no te entendí un poco cuál es la pregunta así en concreto. No. Ah, sí. Y dos situaciones. Uno sería la glucogenólisis, que sería que el glucógeno que está en depósito, que tardaría más o menos entre 10 y 12 horas para que se utilice todo. Y luego una gluconeogénesis, o sea, que sería utilizar restos de moléculas para formar glucosa. Luego se va a movilizar también los lípidos, ¿verdad? Se van a convertir en precursores de la glucosa y luego, porque los lípidos, acuérdense que no se puede convertir directamente en glucosa, pero sí puede tener precursores, producir precursores que puedan ser generadoras de glucosa. O sea que varios vías metabólicas se movilizan cuando no hay aporte. ¿Se entiende? Porque se tiene que asegurar de que al cerebro no le falte glucosa, a los testículos y a los riñones. ¿Se acuerdan? Claro, la primera parte no. La primera parte no. Porque fíjate nomás que glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan? Bueno, quiere decir que si vos consumís fructosa y todo está en orden,
no va a entrar en glucosa 6-fosfato. Va a entrar en fructosa 6-fosfato. ¿Se entiende? ¿Verdad? Se va a fosforizar. Claro, va a ser al revés. Exactamente. O sea que cada uno va a entrar en el nivel que le corresponde. Que después vamos a ir viendo ahora eso. ¿Sí? O sea, pero es importante que esta parte ustedes manejen bien. Bien, voy a llamar a la lista, ¿sí? Añasco. Añasco Fernández. Lo veo. Arias Machuca. Presente, doctor. Arrua Gaona. Presente, doctor. Vareiro Vera. Presente, profesor. Benítez Melgarejo. Presente, profe. Chamorro González. Presente. Chena Reyes. Chena Reyes, Iván. Octavio. Doctor, Sí, Jorge puso en el chat. Jorge Añasco. ¿Vio? Ese mismo. Bueno. De Sousa Ferreira Samara. Presente. Presente. Duarte